Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noel Galeas y este es Punto y Aparte. El día de hoy queremos hablar acerca del punto de equilibrio y las organizaciones sin fines de lucro. Primeramente vamos a hablar acerca de qué son las organizaciones sin fines de lucro. En nuestro país hay un registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, con el objetivo de asociarlas, legalizarlas y regularlas. Pero, ¿qué es una organización sin fines de lucro? Una organización sin fines de lucro es un tipo de organización que persigue un fin diferente al de obtener un beneficio económico para sus asociados. En algunos países del mundo, como por ejemplo en África, hay 16 millonarios que conviven con los 358 millones de personas en situaciones de pobreza extrema en la región. Así que las organizaciones sin fines de lucro tratan de la manera de lo posible de que estas desigualdades sociales se vayan opacando. En las organizaciones sin fines de lucro, uno de los objetivos es tratar la manera de lo posible de pedir donaciones de los ricos para ayudar a aquellos de escasos recursos a poderse desarrollar. Una organización sin fines de lucro, ya que no tiene un beneficio económico para sus asociados, su principal objetivo no se basa en generar excedentes o utilidades, ni tampoco su objetivo es generar utilidades para repartirlas entre los socios, sino que se trata de un objetivo social, artístico, que busca el bienestar comunitario. Aquí tenemos algunas fundaciones en nuestro país que se encargan de dar una ayuda a la comunidad más necesitada. Algunas otras organizaciones velan por el bienestar de la naturaleza, y las actividades de las organizaciones sin fines de lucro no deben generar ni pérdida ni beneficios en importantes sumas. Si por alguna razón hubiera beneficios, estos no deberían ser repartidos entre sus socios, sino reinvertirlos en la propia organización o destinarlos a obras sociales. Una entidad sin fines de lucro también puede ser llamada organización sin ánimo de lucro u organización no lucrativa o entidad sin ánimo de lucro. Una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del mundo es la UNICEF. Las características de las organizaciones sin fines de lucro es que las organizaciones sin fines de lucro no tienen como finalidad un beneficio económico, sino más bien el beneficio artístico, social, humanitario, comunitario y cultural. Están en manos de entidades privadas y no al servicio del gobierno. Tampoco son utilizadas como herramientas gubernamentales. Son autónomas, controlan sus propias actividades. El tiempo y las donaciones que sus miembros invierten son de carácter voluntario. Las donaciones y ganancias no son repartidas entre sus miembros, sino que se destinan a la organización. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar el punto de equilibrio a una empresa no lucrativa, a una empresa gubernamental no lucrativa también. Aplicación a casos de entidades no lucrativas. Considere como una aplicación las relaciones de costo-volumen-utilidad en las organizaciones no lucrativas. Suponga que una ciudad tiene un presupuesto global asignado de $100,000 para realizar un programa de ayuda para drogadictos. Los costos variables de la ayuda son de $400 por paciente al año. Los costos fijos son de $60,000 en el rango relevante de 50 a 150 pacientes. Si la ciudad gasta por completo la asignación presupuestal, ¿cuántos pacientes pueden atender en un año? Para resolver este problema puede emplearse la ecuación del punto de equilibrio. Sea n el número de pacientes, sustituye el presupuesto global de $100,000 para ventas y observe que la ciudad gasta todo su presupuesto. Las ventas igualan a los costos variables más los fijos. Y tenemos aquí la primera opción. Ventas va a ser igual a costos variables más costos fijos, pero como no hay ventas, en vez de ventas sería el presupuesto público, que son $100,000. Tenemos que por cada servicio realizado a la comunidad son $400. N es el servicio realizado a la comunidad. Y tenemos $60,000 de costos fijos. 400 sería el costo variable, pero unitario. En este caso, vamos a sustituir valores. Como lo que se busca es el número de pacientes atendidos, vamos a cambiar de posición. N sería el número de pacientes atendidos. Y como lo que se busca es el número de pacientes atendidos, vamos a despejar N. Y vamos a cambiar los términos. Entonces, como lo que queremos es encontrar N, que es la cantidad de pacientes, vamos a dejar libre 400N. Y vamos a pasar estos 60,000 para aquel lado. Y quedaría de la siguiente forma. Estos 60,000 los vamos a pasar por este lado
Y como el signo es positivo, al cambiar del lugar pasaría a ser negativo y quedaría 100.000 menos 60.000. Y quedaría ya los 400n despejados. Hacemos la operación 100.000 menos 60.000 y nos da 40.000. Luego 400 que está multiplicando por n, como está multiplicando, lo cambiamos de lugar y va a pasar al otro lado a dividir. Y decimos n es igual a 40.000 entre $400. Y nos da un producto de 100 pacientes. N sería igual a 100 pacientes atendidos. Cuando la estructura queda presupuesto 100.000, costo fijo 60.000 y el costo variable unitario de $400 por cada paciente atendido. De ahí tenemos que la ciudad puede atender a 100 pacientes. Ahora supóngase que la ciudad recorta el 10% de su asignación presupuestal total para el año siguiente. Los costos fijos no se verán afectados, pero el servicio disminuirá. Veamos acá, el presupuesto público ahora ya no va a ser 100.000 porque tiene el 10% menos, sino que va a ser 90.000. Costo variable menos costo fijo, siempre la fórmula. Y volvemos a despejar, como lo que vamos a buscar es la n que representa a los pacientes, 400n vamos a dejarla sola. Entonces vamos a pasar estos 60.000 al otro lado. Y el signo que es positivo va a pasar al otro lado negativo y diríamos 90.000 menos 60.000. Así quedaría. Y a este lado quedaría solo 400n. Bajamos, restamos 90.000 menos 60.000 y nos da un producto de $30.000. 400 que está multiplicando a n pasa al otro lado y como está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y decimos $30.000 entre $400 y nos da un total de que n es igual a 75 pacientes que se atenderán. Dado que se redujo en un 10% el presupuesto y se mantuvo el costo variable y el costo fijo, nos da que se redujo la cantidad de pacientes que vamos a atender en un 25%. Y ahí tenemos un aumento del presupuesto. La ciudad aumenta un 10% su asignación presupuestaria. ¿Cuántos pacientes se podrán atender? Tomando en cuenta que todo se mantiene igual, ¿verdad? En este caso lo que se mantiene igual son los $60.000 de los costos fijos. Entonces decimos de la siguiente manera: 1 que es el 100% más el 10% que sería 0.10. 1 más 0.10, 1.10. 1.10 por 100.000, que es el presupuesto ya establecido, nos da $110.000. $110.000, que es el nuevo presupuesto, le restamos los costos fijos, que son 60.000, que estos no han cambiado, y vemos cómo el costo variable total aumenta de 40.000 a 50.000. Y como se mantiene el costo variable unitario por cada paciente atendido de $400, al dividir los $50.000 del nuevo costo variable total entre los $400, que es el costo variable unitario, vemos cómo se aumenta la cantidad de pacientes. Ya no atenderemos 100 pacientes, sino que atenderemos 125 pacientes. Entonces podemos concluir que cuando el presupuesto aumenta un 10%, hay una cantidad, cuando el presupuesto aumenta un 10%, aumenta un 25% la cantidad de pacientes que se podrán atender. De ahí tenemos el siguiente ejemplo. Dice, en este caso, los costos variables por paciente ya no son de $400, sino que son de $4. Se ha reducido significativamente, con un aumento del 10% del presupuesto de la ciudad. ¿Cuántos pacientes se podrá atender? Aquí están pasando dos cosas. Una, está aumentando el presupuesto en un 10%. Y dos, está disminuyendo la cantidad del costo variable por cada paciente que se atiende. Obviamente que la respuesta que vamos a obtener es que va a aumentar la cantidad de pacientes que se van a atender, porque se aumenta la cantidad del presupuesto y se disminuye sus costos variables. Y tenemos acá uno que es el 100% más el 10, 110, 1.10% por 100.000. Aquí tendría que dar 110.000. 110.000 menos 60.000 es igual a 50.000. Ya no va a ser 40.000, sino que va a ser 50.000 el costo variable total. Pero lo que se reduce es el costo variable unitario, que no serían los $400 por cada paciente, sino que sería $4 por cada paciente. Al dividir los $50.000 de costo variable total entre el nuevo costo variable unitario de $4, vemos cómo aumenta la cantidad de pacientes que se atenderán. Ya no serán 100 ni tampoco 125, sino que serán 12.500 pacientes que se podrán atender cuando el presupuesto aumenta en un 10% y el costo variable disminuye de $400 por cada paciente a $4 por cada paciente. Y tenemos el siguiente ejemplo. Se recorta un presupuesto a un 10% con un costo variable de $4 por paciente y los demás datos se mantienen. ¿Qué significa esto? Que va a haber una reducción del costo variable unitario y una reducción del presupuesto. Entonces diríamos de la siguiente manera: 1 que es el 100% menos el 10%.
nos quedaría 0.90 o 90%. 0.90 por 100.000 nos da 90.000. Se mantienen siempre los costos fijos totales anuales. 90.000 menos los 60.000 de los costos fijos, nos quedan 30.000 para los costos variables totales. Estos 30.000, que son los costos variables totales, los dividimos por el nuevo costo variable unitario y la cantidad que se atenderán será de 7.500 pacientes que se podrán atender cuando se recorte el presupuesto en un 10%, pero se reduce el costo variable por cada paciente atendido a $4 por cada uno. Tenemos acá un siguiente ejemplo. Una ciudad tiene un presupuesto de $100.000, un costo variable de $4 y sus costos fijos se reducen a $20.000. Ya no serán $60.000, sino que ahora los costos fijos son de $20.000. ¿Cuántos pacientes se podrá atender? Bueno, aquí tenemos el presupuesto es de 100.000, pero los costos fijos se redujeron a 20.000. De 60.000 se redujeron a 20.000. Entonces, al restarle al presupuesto los costos fijos, que son 20.000, nos quedan $80.000 para poder generar los costos variables totales. Al dividir estos costos variables totales de $80.000 entre el costo variable unitario, que es de $4 por cada paciente, que también se redujo de $400 a 4, vemos que podemos atender 20.000 pacientes anual, cuando la estructura está de esta forma, ¿verdad? Aquí podemos observar que a medida va cambiando la estructura de los costos entre el presupuesto, el costo fijo total anual, el costo variable total y el costo variable unitario, esas 4 variables a medida va cambiando la cantidad de servicios que se le puede dar a una sociedad. Un elemento, una variable que cambia la cantidad de pacientes o servicios que se pueden generar. Tenemos el siguiente ejemplo. Suponga que en una ciudad aumenta un 10% sus costos fijos, con un costo variable de $4, manteniendo los demás datos constantes. Entonces ahora va a ser diferente. Aquí vamos a agarrar uno que es el 100% más el 10%, igual a 1.10, por los 60.000 que son los costos fijos ya establecidos, y ahora los costos fijos aumentan un 10%. 1.10 por 60.000, el nuevo costo fijo con el aumento será de $66.000. Y decimos, los 100.000 que son el presupuesto, menos el nuevo costo fijo de $66.000, nos quedan $34.000 de costos variables. Estos costos variables son totales. $34.000 de costos variables totales entre $4, que es el costo variable unitario, se atenderán 8.500 pacientes. Vemos otro tipo de estructura, en donde el aumento no fue en el presupuesto, sino que el presupuesto se mantuvo en $100.000, pero se aumentaron los costos fijos. Por lo tanto, quedó menos cantidad para los costos variables, tanto totales como unitarios, y por lo tanto, la cantidad de pacientes fue otra cantidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Supóngase que la ciudad aumenta en los costos fijos un 10% y un costo variable de $100, manteniéndose lo demás constante. Entonces, ahora lo que va a aumentar es el costo fijo. 1, que es el 100%, más el 10, que es el aumento. 1.10 por 60.000 nos da nuevamente $66.000. $100.000 es el presupuesto ya establecido, menos los $66.000 nos da un producto de $34.000, que sería el costo variable total. Y en este caso, el costo variable unitario aumentó de $4 a $100. Por lo tanto, al dividir el costo variable total entre el nuevo costo variable unitario, que es $100, decimos 34.000 entre 100.000, y veremos que la cantidad de pacientes son 340 pacientes. Vemos que a medida se van cambiando algunas variables, va cambiando la cantidad de pacientes que se pueden atender en una empresa no lucrativa. Espero que esto te pueda servir en tu proceso de aprendizaje y cómo poder utilizar el punto de equilibrio para empresas no lucrativas, donde el presupuesto está sujeto a donaciones ya establecidas, y si el presupuesto aumenta o disminuye, así aumenta o disminuye también la cantidad de servicios que se van a dar a una sociedad. Y hay que tomar en cuenta que si el presupuesto disminuye un 10%, no significa que disminuirá un 10% la cantidad de servicios. Como podemos observar en los ejemplos que tuvimos, el más marcado fue una reducción del presupuesto de un 10%, y vimos que se redujo la cantidad de servicios no a un 10%, sino que a un 25% menos. Espero que este video te haya servido en tu proceso de aprendizaje. Nos vemos en un siguiente video. Dios te bendiga.